Saludos cordiales seguidores de mi canal Greco-Romano History Total War. Bienvenidos, estamos una vez más acá en un video que es un poquito difícil de hacer porque yo sé que es un video que va a ser bastante polémico. Pero bueno, son cosas que hay que conversar, ¿no? También las cosas difíciles también hay que conversarlas. No podemos quedarnos callados, ¿no? Tenemos que ser críticos con todo y con todos. E incluso ustedes pueden ser críticos conmigo siempre y cuando lo hagan también desde el punto de vista respetuoso y sus argumentos sean inteligentes y no fanáticos, ¿no? Bueno, a ver chicos, el título del video de hoy es algo así como, porque todavía lo estoy pensando, ¿no? Cuando lo estoy haciendo este video, sobre el odio que hay en el Antiguo Testamento, ¿no? Hay que saber contextualizar las cosas, ¿no? Evidentemente el Antiguo Testamento es un libro, o es un conjunto de libros, mejor dicho, que tratan básicamente tanto el mito como la historia del pueblo de Israel, de los judíos, ¿no? Israelitas, hebreos, como ustedes quieran. Entonces, claro, evidentemente es una obra antigua, o es un conjunto de obras antiguas, y como tal no son objetivas, sino que son subjetivas y que parten directamente de una cosmovisión etnocéntrica, ¿no? Entonces, evidentemente, al ser una cosmovisión etnocéntrica, van a evaluar de forma negativa a otros pueblos, a vecinos, ¿no? Hay un componente profundamente xenofóbico. Eso es algo normal. Básicamente, cualquier obra antigua tiene ese tipo de sesgos. Lo que pasa es que a mí siempre me llamó la atención que la cultura hebrea, ¿no? O la cultura del Antiguo Testamento es una cultura tan pobre y que siempre recurría a ciertos tópicos para referirse a los pueblos vecinos, a los extranjeros o a grandes potencias que rodeaban a Israel, y lo hacía de una forma muy despectiva, ¿no? Muy pero que muy despectiva. Inclusive he notado, no sé si alguno más de ustedes comparte esa sensación conmigo, pero yo he notado que incluso iba más allá, ¿no? No era un desagrado que tenían los hebreos hacia los egipcios o hacia los babilonios, sino que ya estamos hablando de odio, ¿no? Odio como tal. Entonces, bueno, yo aquí tengo una serie de textos. Atrás tengo aquí el Enuma Elish, ¿no? El Enuma Elish, perdón, no, el Etemenanki, quiero decir, el templo, el Sigurat de Babilonia, para que nos acompañe mientras vamos a hacer estas lecturas, porque Babilonia era la ciudad más hermosa de la edad del bronce y siguió siéndolo durante la edad del hierro también, hasta que, bueno, que surgieron las grandes ciudades griegas. Babilonia era una ciudad preciosa, preciosa, preciosa. Y bueno, ahí con ese fondito de Total War Pharaoh Dynasties vamos a ir comentando uno a uno este tipo de cuestiones que les vengo a decir. Vamos a comenzar por Egipto, ¿no? Fíjense ustedes. Dice por acá en el Éxodo capítulo 12, versículo 12, dice: y tengo que pasar por la tierra de Egipto esta noche y herir a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde hombre hasta bestia, y en todos los dioses de Egipto ejecutaré juicios. Yo soy Yahvé, ¿no? Bueno, esto es el Éxodo. Nosotros sabemos que el Éxodo no es un libro histórico, y sabemos que los acontecimientos que aparecen en el Éxodo no se corresponden a la realidad arqueológica, y para ello tenemos acá este libro que yo les he recomendado muchísimo, ¿no? Israel Finkelstein y Neil Asher Silverman, La Biblia desenterrada, ¿no? Aquí básicamente, palabras más, palabras menos, nos explican que el Éxodo no existió. Pero bueno, independientemente de que el Éxodo no haya existido, eso no quita que en aquella época antigua, en el mundo antiguo, ya al momento en que se escribe el Pentateuco, se expresa esto que la verdad es terrible, ¿no? O sea, básicamente la muerte de todo primogénito, ¿no? De la tierra de Egipto. Y claro, alguien podría decir, ya, pero es que los hebreos, los israelitas eran esclavos en Egipto. Ya, pero si nos vamos a la arqueología y si nos vamos a la historia, sabemos que nunca ocurrió aquello. O sea, nunca en Egipto hubo esclavos hebreos. Cualquier arqueólogo serio, cualquier egiptólogo serio va a desmentir esto de buenas a primeras. Entonces podemos ver que hay aquí un ataque gratuito en la mitología hebrea, ¿no? Porque el Éxodo, Moisés, la conquista de la tierra prometida, entre comillas, todo esto es nada más y nada menos que un relato mitológico, ¿no? Es mitología pura y dura. Por eso es que les recomiendo este libro, ¿no? Este libro es fundamental. Y es un libro que yo siempre recomiendo, siempre que sale el tema de Israel. Siempre recomiendo este libro porque este libro es de un arqueólogo, bueno, es de dos arqueólogos, pero especialmente uno, Israel Finkelstein,
que está allí en Israel, ¿no? Y que está excavando y que está viendo ciudades y está viendo las capas de la historia y está con la Biblia en la mano. Él al principio era creyente, él quería hacer arqueología para de alguna manera corroborar lo que había aprendido en la tradición y en su religión, pero luego conforme fue investigando y conforme fue desenterrando se dio cuenta que la arqueología no encajaba con el relato, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Tenemos justamente a este texto de Éxodo, mitología hebrea, y un libro de arqueología que ustedes pueden consultar, pueden leer. Se encuentra en la aplicación en Script y ya les digo cómo se llama la otra aplicación donde se crean una cuenta, creo que es solamente por $10 o algo así, y tienen acceso a una vastísima biblioteca. La biblioteca se llama Everand, ¿no? En Everand pueden leer este libro y pueden tenerlo allí en digital en su teléfono móvil o en su PC. Otro texto de la Biblia contra Egipto, ¿no? Dice Isaías 19:3: y el espíritu de Egipto tendrá que quedar perplejo en medio de él, y yo confundiré su propio consejo, y de seguro acudirán a los dioses que nada valen, y a los encantadores, y a los medium espiritistas, y a los pronosticadores profesionales de sucesos, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo típico también, algo muy típico del Antiguo Testamento, y es que tienen la idea de que solamente el Dios de Israel es el Dios verdadero. Todos los otros dioses son falsos. Todos los otros dioses no valen nada, ¿no? Dice Isaías allí. Entonces hay un menosprecio y nuevamente un odio hacia las otras religiones. Y nosotros podríamos calificar esto de medieval incluso, ¿no? Esto es algo del mundo antiguo, ojo. La Biblia como tal se escribe en la Edad del Hierro. Pero ya en el mundo antiguo ya podíamos ver ese odio, esa intolerancia que iba a ser básicamente el pan de cada día durante la Edad Media. Y esto es algo que no tiene precedentes. No hay otra cultura, no hay otra civilización que literalmente odie a los dioses de otra. Si nos ponemos un poquito a comentar la historia, ¿no? La historia de otras culturas, por ejemplo los asirios. Los asirios eran profundamente crueles, destruían ciudades, arrasaban, cortaban las cabezas y las juntaban en pilas y hacían muchas cosas con los cautivos. Pero los asirios no odiaban a los dioses de los pueblos conquistados. Los asirios por lo general lo que hacían era entraban a los templos de los pueblos conquistados, sacaban los ídolos, las imágenes o las esculturas, vamos, las imágenes de culto, y se las llevaban a la capital, a Asur, luego a Nínive, y las colocaban en el templo de Asur, su dios, ¿no? Y era como que, bueno, nuestro dios es más fuerte que los otros y ha sometido a los dioses de las otras naciones. Así funcionaba más o menos la mentalidad. Y luego si nos vamos con los hititas, que otro pueblo de la edad del bronce, ¿no? Y de la edad, bueno, sí, de la edad del bronce y principio de la edad del hierro, los que sean los reinos neohititas, los hititas adoptaban a los dioses de otras culturas. Adoptaron dioses de Canaán, adoptaron dioses burritas y adoptaron a dioses también justamente de la zona de Mesopotamia y de Anatolia, ¿no? Entonces, el mundo antiguo por lo general y las grandes civilizaciones del mundo antiguo por lo general tendían a eso, tendían a adoptar, a abrazar cultos y a adorar a otros dioses, ¿no? No solamente a los dioses tuyos étnicos nacionales como tal. Bueno, vamos a ver ahora un poco de Asiria, ¿no? Que Asiria es otra de estas grandes culturas. Asiria es el reino antiguo, el reino medio son de la edad del bronce. Pronto hablaré de eso en el canal. Y el reino nuevo o imperio neoasirio es de la época bíblica. Acuérdense que la Biblia, insisto, se escribe en la edad del hierro, no antes. Entonces los israelitas, los hebreos fueron contemporáneos de la expansión asiria. Y bueno, aquí tenemos algunas palabras de la Biblia precisamente contra los asirios, ¿no? El Nahum 3.1 dice: ay de la ciudad de derramamiento de sangre, está toda llena de engaño y de robo, de allí la presa no parte. Se refiere a la ciudad de Nínive, ¿no? La ciudad de derramamiento de sangre. Bueno, ustedes me dirán, ¿no? ¿Qué ciudad no era de derramamiento de sangre en aquella época? ¿En la edad del bronce o en la edad del hierro? ¿Qué ciudad no era de derramamiento de sangre? Porque podríamos decir quizás lo mismo de Jerusalén, ¿no? Y de las ciudades hebreas, porque si ustedes leen Josué, en Josué dice que hay que conquistar la tierra prometida y no hay que dejar a nadie con vida. Entonces, ¿de qué me están hablando acá con la ciudad de derramamiento de sangre, no? Y luego tenemos otro capítulo, que es el capítulo de Nahum 3, capítulo 3 de Nahum, versículos 5 y 6, dice: mira,
estoy contra ti. Él es la expresión, perdón, de Yahvé de los ejércitos. Y ciertamente pondré la cobertura de tus faldas sobre tu rostro, y ciertamente haré que naciones vean tu desnudez y reinos tu deshonra, y ciertamente arrojaré sobre ti cosas repugnantes, y ciertamente te haré despreciable, y ciertamente te pondré como espectáculo. Son palabras de el profeta, entre comillas, porque si ustedes investigan todos y cada uno de los llamados profetas, se dan cuenta que son sujetos que vivieron mucho después de la época de lo que decían profetizar. Y bueno, ahí ustedes pueden ver un poco de ese odio de supuestamente Yahvé, ¿no? Que va a juzgar, va a acabar con Nínive, ¿no? Y con los asirios. Cuando en realidad esto es algo, no es algo extraño, o sea, es normal, las civilizaciones todas caen, o sea, nuevamente, ¿qué me está contando aquí el profeta, no? El profeta, entre comillas. Luego viene otro capítulo, capítulo 30 de Isaías, versículo 30 a 33, dice: y Yahvé ciertamente hará oír la dignidad de su voz, y hará ver el descender de su brazo en el enfurecimiento de cólera y la llama de un fuego devorador. Pues a causa de la voz de Yahvé, Asiria se sobrecogerá de terror, él la golpeará hasta con un bastón, porque su Tofet está puesto en orden desde tiempos recientes, también está preparado para el rey mismo. Ha hecho profundo su apilamiento. Fuego y leña hay en abundancia. El aliento de Yahvé, como torrente de azufre, arde contra él. Bueno, otra vez aquí básicamente odiando, ¿no? A Nínive, odiando a Babilonia, a los asirios, ¿no? Que tenían una civilización que era muy pero que muy potente. Muchas veces se dice, ¿no? Que los asirios tenían una cultura que era extremadamente sangrienta. A ver, los asirios no hacían nada que no fuera... No hacían nada nuevo respecto a lo que se hacía en aquella época. Entonces es una exageración un poco, ¿no? Y es parte del legado de la Biblia, ¿no? La Biblia le ha enseñado a la cultura popular y al mundo occidental que los asirios y babilonios eran muy crueles. Y bueno, lamento decirle a la gente que todavía cree en este libro, ¿no? La verdad es que Nínive, Babilonia, Asiria, perdón, Nínive, Asur, las ciudades asirias no caen por Yahvé, caen por Marduk, que es el dios de Nabopolassar. Y bueno, los babilonios que conquistan finalmente esta ciudad, ¿no? Y la cultura siria es asimilada por el imperio babilonio, que es el nuevo gran imperio de Oriente. Pero bueno, ahora que tenemos Babilonia aquí, yo les decía, tenemos acá el Etemenanki, ¿no? Que es el templo, el gran figura de Babilonia. También tenemos bastantes textos contra Babilonia. Por ejemplo, en el capítulo 51, versículo 17 del libro de Jeremías, dice así: y Babilonia tiene que llegar a ser montones de piedras, albergue de chacales, objeto de pasmo y algo de que silbar sin habitante alguno, ¿no? O sea, yo no sé ustedes, pero a mí me da la sensación de que había una envidia, pero una envidia, una enconadísima, brutal, absoluta y abrasiva envidia de gente que vivía en el Levante y veía Babilonia y la odiaban. O sea, es que Babilonia era hermosa. Babilonia era la ciudad más hermosa de Oriente. Vean ustedes esto que está bien hecho. Esto está bien hecho basado en textos en textos y en textos académicos y arqueológicos e históricos sobre la descripción de Babilonia. O sea, claro, evidentemente si tú vives en una especie de cabaña polvorienta, sin ningún tipo de belleza, ciudades desordenadas, sucias, ¿no? Evidentemente tú vas a tener nociones de Babilonia y bueno, y si tienes un alma fea, vas a sentir envidia, ¿no? Por la gran ciudad que fue Babilonia. Y continúa Jeremías, ¿no? Porque tiene más tela que cortar, ¿no? Capítulo 50, versículo 38 del libro de Jeremías dice: hay una devastación sobre sus aguas y éstas tienen que secarse, porque es una tierra de imágenes esculpidas y a causa de sus visiones aterradoras siguen obrando locamente, ¿no? O sea, no es que le tengan rabia a Babilonia porque Nabucodonosor derrotó a Sedequías, el último rey de Israel, de Judá. No, sino que es por los dioses, es porque tiene imágenes, ¿no? Porque tiene imágenes esculpidas, tal y cual, porque, oh, wow, acuérdense que la religión de los hebreos era anicónica, ¿no? Entonces ellos odiaban a todos los que tenían religiones con imágenes, con ídolos. Y bueno, evidentemente los más terribles textos que se pueden encontrar en la Biblia hacia cultura o civilización alguna son precisamente los que van dirigidos a Canaán, ¿no? Deuteronomio capítulo 20, versículo 16 al 18 dice: solamente de las ciudades de estos pueblos que Yahvé tu Dios te va a dar como herencia
No debes conservar viva ninguna cosa que respire, porque sin falta debes darlos por entero a la destrucción. Bueno, y luego dicen que Nínive es la ciudad de destrucción, Nínive es la ciudad de derramamiento de sangre, ¿no? Y luego dice, a los hititas y a los amorreos, los cananeos, los pericitas, los heveos y los jebuseos, tal como Yahvé tu Dios te ha mandado, a fin de que estos no les enseñen a hacer conforme a todas sus cosas detestables que ellos han hecho a sus dioses y ustedes realmente pequen contra Yahvé su Dios. Bueno, este texto tiene bastante tela que cortar. Número 1. Como dijimos antes, citando el libro de Israel Finkelstein y Neil Archer Silverman, el éxodo nunca ocurrió, ¿vale? El éxodo nunca tuvo lugar. Los arqueólogos lo han examinado. Son arqueólogos judíos que ellos respetan su Biblia, ¿no? Y ellos adoran al Dios de los hebreos. Y ellos, porque también adoran la verdad, ¿no? Y son científicos, son objetivos. Ellos dicen claramente, el éxodo nunca ocurrió, ¿no? Y aquí está este libro que ustedes pueden consultar y pueden ver, ¿no? Cuál es la evidencia para que ellos digan esto de que el éxodo nunca existió, ¿no? Como tal. Ahora bien, cuando aquí dice todo este montón de barrabasadas, ¿no? De que hay que matar a todo el mundo en Canaán y demás, y que todas las figuras de piedra hay que ser destruidas, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, básicamente destruir el patrimonio, destruir la cultura, destruir la civilización, destruir el arte, destruir todo. Luego tiene errores porque dice que los hititas, ¿no? Te coloca a los hititas a la par que los cananeos, y los hititas no tienen nada que ver con los cananeos. Los hititas son una gran civilización de Anatolia, que yo tengo un video que lo estrené hace 3 días atrás, donde expliqué todo su origen y todo. Y luego tiene también justamente el tema de la época, ¿no? Porque si ustedes analizan el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? Que es Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Si ustedes analizan esto, ustedes van a ver que allí aparecen nombres de lugares que no existían durante la Edad del Bronce, los llamados topónimos. Y por otro lado también aparecen cuestiones que no se corresponden con la edad del bronce, sino que son de la edad del hierro, como por ejemplo la domesticación del camello, ¿no? Entonces todo eso nos permite saber que evidentemente los hebreos históricos, los judíos, los israelitas, no convivieron con los hititas, no convivieron con estos pueblos tal cual, ¿no? Con la cultura cananea sí, porque la cultura cananea perduró. Los hititas que pudieron haber conocido serían los pueblos neohititas, ¿no? Que son básicamente fragmentos del imperio caído que, bueno, tuvieron cierta autonomía y tuvieron ciertos reinos hasta que finalmente fueron absorbidos por los asirios. Pero bueno, esa es una información que evidentemente la Biblia no puede dar, porque la Biblia no es un libro histórico y mucho menos científico, ¿no? Y bueno, luego te va diciendo de que, bueno, que hay que destruirlo todo, ¿no? Alguien se puede justificar, y sobre todo evangélicos, ¿no? Testigos de Jehová y su puta madre, ellos pueden decir, no, lo que pasa es que esto lo hacía Jehová o Yahvé porque él quería mantener a su pueblo limpio y puro, ¿no? Para que no adoptara las costumbres aberrantes, tal y cual, refiriéndose a los dioses, ¿no? Refiriéndose a los dioses antiguos. Entonces, claro, ahí está el tema del fundamentalismo, ¿no? Eso de que los otros tienen religiones que son impuras, la mía es pura, entonces yo me impongo a sangre y fuego y reviento a los otros para que yo me siga manteniendo puro y limpio, ¿no? Como tal, esa es la justificación de esto. Realmente en la historia, la destrucción de patrimonio, la destrucción de templos, la destrucción de ciudades era algo normal, ¿vale? Eso pasaba de vez en cuando. Lo que pasa es que hay demasiado énfasis en esto aquí en la Biblia, ¿no? Y se supone que la Biblia es el libro de los buenos, ¿no? Se supone que son los buenos, se supone que ellos son los chéveres, son los elegidos de Dios, ¿no? Y los que tendríamos que seguir nosotros y respetar e incluso reverenciar en Occidente, porque Occidente es cristiano, ¿no? Bueno, ahí está, hay serias cosas que dejan mucho que pensar, ¿no? Luego viene otro texto, para ya cerrar, ¿no? Como tal, porque ya demasiada Biblia por hoy, ya poco pesado, ¿no? Capítulo 33, versículos 50 y 53 de Números, ¿no? Dice, y Yahvé procedió a hablar a Moisés, ya saben, personaje que no existió, los arqueólogos no han encontrado nunca evidencia, ni indicio, ni nada de la existencia de Moisés, pero bueno. A Moisés en las llanuras desérticas de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, por cierto, Jericó dejó de existir mucho antes de la época de esto, pero bueno. Habla a los hijos de Israel y tienes que decirles, vayan a cruzar el Jordán a la tierra de Canaán y tienen que expulsar a todos los habitantes de la tierra de delante de ustedes y destruir todas sus figuras de piedra y todas sus imágenes de metal fundido las debes destruir y todos sus lugares altos sagrados los debes aniquilar y tienes que tomar posesión de la tierra y morar en ella, porque a ustedes ciertamente les daré la tierra para que tomen posesión de ella, ¿no? Bueno, ahí está nuevamente otro texto
que indica más de lo mismo. O sea, odia al cananeo, repudia al cananeo, destruye su cultura y quédate con esa tierra, ¿no? Insisto, algo que ha pasado muchas veces en la historia. Todas las culturas, todas las civilizaciones han tenido algún tipo de justificación religiosa para cometer para hacer cualquier cosa, ¿no? Para hacer cosas normales, comunes y corrientes, como también para hacer atrocidades. Pero yo insisto, en el Antiguo Testamento hay un serio problema de odio absoluto y un odio brutal por todas las culturas de Oriente. Y es impresionante, es realmente impresionante. Yo particularmente, y hablo de mi experiencia, quizás alguno de ustedes la ha compartido en mayor o menor medida, pero desde mi experiencia, yo crecí de pequeñito, tuve la mala suerte de crecer, bueno, no sé si buena o mala, porque de repente si no hubiese sido de esa manera no sería lo que soy actualmente. Pero bueno, palabras más, palabras menos, yo crecí en un hogar de testigos de Jehová. Y yo leí de muy pequeño la Biblia y conozco estos textos. Y no solo, estos son unos cuantos, hay muchos más. Hay muchos textos de odio contra Babilonia, contra Asiria, contra los cananeos, contra los sirios, contra todo el mundo básicamente. Y luego si lees el Nuevo Testamento, encuentras más de lo mismo contra la filosofía. Después nadie se sorprende por qué los cristianos destruyeron libros de filosofía al final de la Antigüedad tardía, ¿no? Porque claro, si te dicen que eso es malo, pues... y la gente se formó pensando que eso era malo, pues evidentemente unos cuantos siglos después del Nuevo Testamento se pusieron a quemar templos, a destruir libros y demás, ¿no? Entonces, a mí particularmente desde muy pequeño, cuando yo leí estas cosas en la Biblia y cuando tuve contacto con la historia y empecé a estudiar la historia de forma autodidacta, yo me daba cuenta de que, coño, babilonios, asirios, egipcios y compañía tenían culturas que eran infinitamente más ricas que las que me ofrecía este libro, ¿no? Entonces allí fue donde justamente yo empecé como que a separarme, a alejarme por completo del dogma bíblico y de las enseñanzas bíblicas y a buscar mi propio camino pagano, ¿no? Con todo esto de los dioses antiguos y porque a mi modo de ver los dioses antiguos de todas estas culturas son los que propiciaron que estas gentes tuvieran una identidad y en base a esa identidad desarrollaran tantas cosas tan pero que tan interesantes, ¿no? Pero bueno, a ver, yo he compartido aquí algo que a mí por lo general no me gusta mucho compartir, que son opiniones, ¿no? A mí no me gusta mucho compartir opiniones, yo prefiero más compartir hechos. Sin embargo, también compartí algo de un libro que ustedes pueden estudiar si les interesa el tema hebreo, ¿no? Si les interesa la arqueología bíblica, si les interesa saber hasta qué punto la Biblia tiene algo cierto o algo falso. Este libro es de gran ayuda para ese propósito. Y bueno, lo dicho, he compartido un poco mi opinión respecto a estos textos bíblicos, ¿no? Que a mí me generan profundo rechazo hacia la Biblia y hacia el judeocristianismo en general. Y quiero que ustedes me pongan en los comentarios si ustedes han pasado por algún tipo de reflexión similar a la mía en base a esto, ¿no? Pero bueno, como digo, desde el respeto, no voy a admitir ni faltas de respeto ni comentarios fanáticos, ¿vale? Eso no. Si ustedes han tenido alguna experiencia similar a la mía o si ustedes han encontrado textos como estos, incluso pueden compartirlos, ¿no? Si esos textos así horribles donde dicen que hay que destruir una ciudad hasta los cimientos, ¿no? Y matar hasta los animales. Si ustedes tienen algún texto de eso, también lo pueden compartir abajo, ¿no? Y así tenemos luego aquí una data de textos de amor, ¿no? De amor del Antiguo Testamento por el mundo, básicamente por la humanidad. Pero bueno, más allá de eso, tampoco se podría llegar al absurdo, ¿no? De decir, no, mira, lo que pasa es que este video es profundamente, qué sé yo, anti semita, ¿no? Y todo el tema, porque, a ver, que los asirios y los babilonios son semitas, y los cananeos también, o sea, los cananeos son semitas occidentales y los asirios y babilonios son semitas orientales. Entonces yo admiro profundamente las culturas semitas, sobre todo aquellas culturas semitas que tenían politeísmo, que tenían muchísimos dioses y que precisamente construían maravillas como los zigurats y tantísimas otras cosas, ¿no? Que ustedes han visto en mis videos recientes sobre Mesopotamia, ¿no? Lo mucho que me gusta Mesopotamia, aunque el canal sea grecorromano y que aquí nos enfoquemos más en el tema grecorromano. La intención de este video
no es que ustedes vayan luego a quemar Biblias, ¿no? Ni nada por el estilo, sino todo lo contrario, que las lean, que las conozcan, que sepan de qué va el tema, ¿no? Y bueno, un poco sembrar ese pensamiento crítico, porque se supone que la Biblia la escribieron los buenos, ¿no? Y quizás los buenos no son tan buenos como nos han enseñado nuestros padres o nuestra familia y la cultura popular, ¿no? El cine, ¿no? Por ejemplo, el cine con esas películas del Éxodo y compañía, ¿no? Quizás esos no son los buenos. Quizás la historia está mal contada en la cultura popular. Quizás hay que empezar a leer las fuentes clásicas, ¿no? Y no solamente las fuentes clásicas, sino que si quieres saber de Babilonia, lee tablillas. Si quieres saber de Asiria, lee tablillas. Si quieres saber de los burritas, lee tablillas. Si quieres saber de Egipto, bueno, lee los textos jeroglíficos que hay en tantísimos lugares, ¿no? Entonces, es una invitación a que se replanteen, a que cuestionen todas las ideas que tengan ustedes previamente de cananeos, asirios, babilonios, egipcios y prácticamente cualquier civilización antigua. Sean autocríticos respecto a la idea que ustedes tengan, porque de repente las cosas que ustedes piensan de esas culturas antiguas no son como ustedes las piensan, porque evidentemente han sido llevados al error y al engaño por el sesgo que hay en la Biblia, que es el libro adorado por la cultura occidental judeocristiana, ¿no? Entonces, en este canal, por ejemplo, sea la alternativa, porque si ustedes ven todos los videos que yo vengo haciendo, por ejemplo, de Mesopotamia, ahí ustedes pueden encontrar bastante material sobre esas culturas, ¿no? Para que dejen de pensar que los asirios eran ultra mega hiper crueles, o para que dejen de pensar que, por ejemplo, los cananeos eran ultra mega hiper degenerados, o que los babilonios eran ultra mega hiper supersticiosos y mira, oh, qué horrible, qué idólatras eran, ¿no? Ese tipo de ideas no hay que tenerlas sobre el mundo antiguo si ustedes quieren conocer de forma sincera el mundo antiguo, ¿no? Y las civilizaciones que lo habitaron. Dicho lo cual, señores, queridos, que Marduk, Asur, Baal y Amon-Ra estén con todos ustedes. Nos veremos en la próxima. Alabados sean todos los dioses de todas las grandes culturas que ha tenido este mundo. Nos vemos en la próxima.